Buenos días, hoy es lunes 17 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Sebastián López, constitucionalista, catedrático universitario. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos interesa conocer los puntos de vista legal, en derecho, del tema este de la acción de protección, recurso que le fue negado finalmente al ex jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Quisiéramos, usted fue contratado por la administración municipal para defender este tema, para presentar sus argumentos en derecho. Quisiera que, por favor, explique a los cuencanos en qué términos se dio este proceso, en qué términos jurídicos y legales. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Primero, un placer y un honor poder estar acá y compartir este espacio de discusión y de diálogo. Efectivamente, lo que hemos tenido acá es un proceso constitucional de acción de protección. El coronel Lucero ha propuesto en contra de la Municipalidad de Cuenca. Este proceso constitucional se orientaba desde la perspectiva de la parte actora, desde la perspectiva de la parte del proponente, el coronel Lucero, sobre todo la tutela de ciertos derechos constitucionales que él consideraba habían sido vulnerados, concretamente el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y algún par de derechos conexos que se relacionaban con el caso. El trámite ha sido propuesto ante un juez o una jueza ordinaria que conoce de garantías constitucionales y la jueza, luego de un análisis constitucional del caso, ha resuelto que la demanda constitucional es improcedente. Efectivamente, la defensa técnica del municipio de Cuenca, con el señor procurador síndico y conjuntamente conmigo, se expuso las razones por las cuales esta demanda constitucional es improcedente. Sustancialmente, porque la discusión no obedece a una discusión de naturaleza constitucional. Sostenemos que efectivamente no está en juego la seguridad jurídica, tampoco está en juego el derecho al trabajo o el derecho a un grupo de atención prioritaria conforme lo alegaba la parte actora. De hecho, consideramos y seguimos convencidos de que la discusión es una discusión infraconstitucional, que no corresponde a las garantías constitucionales como es la acción de protección, y efectivamente la jueza en su fallo ha acogido estos argumentos entendiendo de que no está en juego una discusión de naturaleza constitucional y que más bien la discusión se centra en la interpretación y alcance de normas infraconstitucionales que no tienen que ver con derechos fundamentales. Claro, en este Ese es el caso, asunto medular. en este caso, doctor López, el tema del reglamento que en algún momento elaboró una funcionaria de gestión de riesgos, ese fue, entiendo, uno de los argumentos para querer continuar en el cargo durante varios años más. Efectivamente, Jaime, usted lo ha dicho con total precisión. Lo que teníamos acá era una discusión respecto de jerarquías normativas y de aplicación de una norma competente. Es lo que decíamos nosotros en la defensa de la municipalidad. Aquí teníamos enfrentadas dos normas, una ordenanza municipal del año 2016, de abril del 2016, en contra de una resolución de la Secretaría del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que data del año 2020. Los argumentos de la parte actora era que, al tratarse de una norma específica, esta resolución, esta es la que debía aplicarse. Hemos sostenido que en virtud de un principio de jerarquía normativa, una resolución no puede estar en contra de una ordenanza municipal, aun cuando sea de carácter posterior, porque encontrándose en conflicto el criterio de cronología versus el criterio de jerarquía, la jerarquía normativa hace que la ordenanza sea la norma aplicable al caso y la situación jurídica concreta. De otro lado, considerábamos que la seguridad jurídica no se viola de ninguna manera. Al contrario, decíamos nosotros que la seguridad jurídica se ve alterada desde la propia perspectiva de la parte actora, porque es que el actor, el coronel Lucero, fue nombrado en base a una ordenanza y luego pretende que se le aplique una resolución. Y esto justamente era violar la seguridad jurídica. Y no observar la seguridad jurídica es
pretender ampararse en una resolución posterior cuando en efecto su nombramiento data de una ordenanza municipal que es la fuente de su propia legitimidad. Desconocer la fuente de su propia legitimidad, como es la ordenanza, como fuente normativa que le aplica al caso concreto, sin duda es un sinsentido. Doctor López, es decir, que un reglamento no puede estar por encima de una ordenanza, por encima de la Constitución, por encima de una ley. Exactamente. Ese es el argumento central y que incluso es acogida por la señora jueza. Entre otras cosas, la señora jueza sostiene efectivamente que la discusión no es de carácter constitucional. Si la discusión es respecto de qué norma aplico acá, el problema es respecto de un problema de interpretación, de darle el sentido y alcance a una disposición. Pero eso no necesariamente se relaciona con violaciones a derechos fundamentales. Por otro lado, la ordenanza ciertamente que tiene una jerarquía normativa superior en contra de una resolución de carácter inferior, aun cuando la resolución sea cronológicamente posterior. En derecho lo que tendríamos enfrentado es el criterio de cronología, es decir, una resolución posterior versus un criterio de jerarquía que es de una ordenanza anterior. Enfrentados esos dos criterios jurídicos, prima la jerarquía normativa naturalmente. Y lo sustancial, Jaime, del caso es que no existen violaciones a derechos fundamentales. Alegar la violación al derecho a la estabilidad, bueno, si yo he sido nombrado para un periodo, lo propio es que mi periodo concluya con la norma al amparo de la cual fui nombrada. Pretender invocar una resolución de carácter posterior, aunque es jerárquicamente inferior, es pretender burlar el criterio de la seguridad jurídica y ampararse en una supuesta estabilidad laboral inexistente en el caso concreto. Pero también tengo entendido, doctor López, y usted nos va a aclarar a la ciudadanía, que también se argumentó el tema de la discapacidad del jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca para pretender quedarse varios años más así. Así es. Otro de los argumentos de la parte actora es que se trataba de un grupo de atención prioritaria, atento a que el coronel Lucero se dice tiene una discapacidad. Lo que nosotros sosteníamos es que la cesación que se da a nombre del coronel Lucero y por parte de la municipalidad no constituye ningún criterio sospechoso de discriminación que se haya efectuado en razón de su condición. Y por lo tanto, al no constituir ningún criterio sospechoso de actuación por parte de la administración municipal, esto no puede imputarse como una violación objetiva y directa a una condición que dice poseer el actor. Más allá de que, efectivamente, si yo tengo una condición preexistente de salud y he sido nombrado para un periodo, yo no puedo pretender que, amparado en la condición de salud, extiende el periodo en base de la cual yo fui nombrado. Es decir, se trataba de un pseudo argumento de naturaleza constitucional que fue desvirtuado en la diligencia de audiencia pública y naturalmente es acogida por la jueza de instancia en la sentencia de primera instancia. Doctor López, tengo también entendido que el señor Lucero ha apelado la sentencia, la resolución de la jueza e irá a una segunda instancia. Así es, así es. Y esto es necesario aclarar a la ciudadanía. Las garantías constitucionales, en concreto la garantía constitucional de acción de protección, que es la que ha sido activada por el coronel Lucero, tiene dos instancias. Una primera instancia ante los jueces ordinarios que conocen de garantías constitucionales, que es la que ha dado la razón al argumento municipal, ha dotado de legitimidad y de constitucionalidad al acto administrativo emitido respecto de esta primera instancia, ¿no? Pero naturalmente las sentencias constitucionales tienen una instancia de revisión o de apelación, que se le conoce como entrecho, que es de competencia de las salas de la Corte Provincial. Ahora, hay que dejar claro lo siguiente. En materia constitucional, como es la acción propuesta, las sentencias de primera instancia son de cumplimiento inmediato, independientemente del recurso que se haya interpuesto. Es lo que quiero decir. Independientemente. Claro, por eso ya está actuando el encargado, pues, inmediatamente. Así es. Porque es que el acto administrativo se presume legítimo y constitucional, rodeado de esta legitimidad constitucional a través del fallo de la jueza de instancia, independientemente del recurso de apelación que ha sido propuesto. Hay que decir algo también. El recurso de apelación es de última instancia y una vez sustanciada la apelación no existirá otra discusión de carácter constitucional, salvo que eventualmente podría existir una acción extraordinaria. Pero esto hay que decirlo, esto
Bueno, en primer lugar, las acciones extraordinarias proceden para una revisión excepcional, son recursos extraordinarios. De manera que, me ratifico, Pero, doctor López, discúlpeme, acción extraordinaria que deberá presentarse ante la Corte Constitucional. sí, pero hay que decirlo claramente, Jaime, esto es una cuestión muy técnica. Las acciones extraordinarias no son recursos ordinarios, es decir, que proceden siempre y en todos los casos. Son revisiones excepcionales cuando se ha vulnerado el debido proceso. Y hay que decirlo claramente. Hasta aquí no se ha vulnerado derecho inherente al debido proceso alguno en esta causa. De manera que este proceso se cerrará con la instancia de la Corte Provincial, que es la instancia de apelación. Segunda instancia que todavía no hay fecha para la audiencia. Efectivamente, Jaime, hasta el momento se ha interpuesto de manera oral el recurso, la ley faculta para que las partes puedan proponerlo de manera oral, independientemente de que puedan fundamentar su apelación hasta 3 días después de notificada por escrito. Todavía no hemos recibido la notificación por escrito y naturalmente la parte actora ratificará su apelación. Nosotros defenderemos los intereses municipales acorde a la Constitución y las leyes vigentes en la instancia de la Corte Provincial y naturalmente una vez que se radique la competencia, que es por sorteo, tendrá que radicarse una competencia en una de las salas de la Corte Provincial, existirá una nueva audiencia para oír a las partes y naturalmente expedir el fallo que corresponda y que naturalmente creemos y estamos convencidos, y esto hay que decirlo, Jaime, es que la discusión no es de naturaleza constitucional, es que la discusión no es de derechos fundamentales. Alegar la seguridad jurídica, alegar el derecho al trabajo o alegar el ser un grupo de atención prioritaria es desnaturalizar el ejercicio de la garantía constitucional en desmedro de los intereses generales que demandan sin duda seguridad jurídica y respeto a la Constitución y a las normas vigentes. ¿Y qué pasaría si la sala le vuelve a dar la razón al coronel Lucero? Bueno, Jaime, esto es una posibilidad en derecho, Claro. naturalmente, y la Corte tiene la posibilidad de poder revertir la decisión siempre que justificada y argumentadamente se demuestre que existen violaciones a derechos fundamentales, que es lo que creemos en el caso concreto no existe. Alegar per se una violación a derechos fundamentales cuando se ha demostrado en la diligencia de audiencia pública que ni se ha vulnerado la seguridad jurídica, que no se ha vulnerado el derecho al trabajo y que no se ha vulnerado ninguna estabilidad como un grupo de atención prioritaria, sin duda hacen impensable que la Corte Provincial tendría que dar lugar a una garantía que está desnaturalizada en el caso concreto y que no tiene que ver con un asunto o discusión de naturaleza constitucional. La esfera de discusión podría ser de cualquier otra índole, de naturaleza legal, infraconstitucional, pero no una referida a una acción de protección de derechos fundamentales. ¿Usted estará presente en la audiencia de segunda instancia? Esperemos que sí. El patrocinio en concreto para esta causa implica también la defensa de los intereses institucionales en segunda instancia. Esperemos que se fije, que se radique la competencia y que se fije una audiencia para ejercer el patrocinio de la institución municipal. Doctor López, ahora esto no es un triunfo de la administración municipal ni del alcalde. Lo que ha hecho la jueza es aplicar en derecho la ley, punto. Así es. Lo que se cuestiona acá no es un interés municipal, lo que se cuestiona es la constitucionalidad del acto. Es decir, si el actuar de la autoridad pública municipal, del alcalde, ha sido apegada a la Constitución. Y lo que ha dicho la jueza es que la actuación es apegada a la Constitución y que por lo tanto no está en discusión derechos fundamentales. Terminó su periodo y punto. 5 Así años, es. 5 años y gracias, que le vaya bonito. Lo que pasa es que es lamentable, Jaime, que a través de una argumentación tergiversada se pretende indicar que los 5 años ahora son 9. Son 5 años cuando me nombran y luego sale una resolución y es que los 5 terminan convirtiéndose. Doctor López, es que son las delicias del poder. No se puede hacer una interpretación antojadiza de las normas, hay que ajustarse a la norma vigente al tiempo de su nombramiento y designación, que además es la que le da legitimidad a su nombramiento. Si yo soy nombrado al amparo de una norma, no puedo esperar, sino que esa norma sea la que cobije mi periodo de nombramiento y cesación. Y es que además, Jaime, aquí conviene decirlo algo también. Esta resolución llamativa, por cierto, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, establece estas cuestiones que tanto daño han hecho al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por esta única vez, por esta sola y única vez, se extenderá. Única y última. Fíjese usted esto. Por otro lado, establece así manejaron, ¿no? Así manejaron a su antojo las leyes.
Y por otra cosa, Jaime, hay una cuestión llamativa. Establece una modificación en el ordenamiento jurídico al entender que a través de esta resolución los funcionarios, en este caso el cuerpo de bomberos, son de libre nombramiento, pero no son de libre remoción. O sea, yo soy libremente nombrado, pero no puedo ser libremente removido. Estas cuestiones, naturalmente, no obedecen a una discusión de la esfera constitucional. Son cuestiones reprochables de las actuaciones de los poderes públicos que ameritan una discusión específica en su momento y que naturalmente tienen que ser observadas, ciertamente, por los poderes públicos. Actuaciones reprochables, doctor López, no solamente en este tema. No solamente en ese tema. Reprochable, aquí sí. Aquí la Una ley, resolución de aquí esta la ley naturaleza se maneja y se interpreta al antojo de los intereses. tener una resolución de esta naturaleza, naturalmente, es que es cuestionable. Además, en contra de una ordenanza municipal. La discusión, yo creo que ha sido una discusión de altura, se ha discutido en materia de derechos fundamentales y, lógicamente, la señora jueza ha entendido que no están derechos constitucionales cuestionados y en esa virtud ha declarado sin lugar la acción en primera instancia. Claro. Aquí no es un tema político, ¿no? Así es. Para Esta nada. es una cuestión de naturaleza constitucional. Ahora, el coronel Lucero, en vez de salir por la puerta grande, lamentablemente está saliendo por la ventana. Bueno, acá, digamos que en lo que al área jurídica corresponde, los recursos están establecidos, digamos. Lo único que corresponde en este caso es el cumplimiento inmediato de la resolución y, en su defecto, la interposición del recurso que ha hecho uso el coronel Lucero. Y, naturalmente, este es el recurso de apelación. Una nueva discusión espera en la sala de la Corte Provincial. Y es que el caso, digamos, en estricto sentido, no se ha cerrado, sino hasta que la Corte Provincial emita la decisión definitiva y de última instancia. Ahora, se usa y se abusa del recurso de acción de protección aquí en el país. Yo creería, a ver, la respuesta tiene que ser cuidadosa porque como constitucionalista, efectivamente, yo creo que las garantías son para ser usadas. Claro. No creo que las personas la usen de mala fe. No creo que de hecho, las garantías son para limitar al ejercicio del poder público. Pero y en este caso no hubo acaso mala fe. En este caso creemos que hay una desnaturalización del ejercicio de la garantía porque no están incursos derechos fundamentales. Mi respuesta en términos generales es respecto de las garantías como mecanismo de defensa al poder público. Las garantías están para ser usadas. Ahora, el análisis y la valoración respecto de si hemos rebasado el límite de la correcta utilización es un análisis caso a caso. En el caso concreto, creemos que hay una desnaturalización del ejercicio y uso de la garantía, efectivamente. Hablando de este uso y abuso, y el tema, doctor, aprovecho la oportunidad para consultarle sobre el tema de la prisión preventiva, que también está en debate, ¿no? Bueno, este es un tema todavía que ha tenido corrientes enfrentadas. La Corte Constitucional ya ha emitido sus pronunciamientos al respecto y la Corte Constitucional, como máximo órgano de control e interpretación constitucional, ya ha fijado unas pautas interpretativas que han de guiar al ordenamiento jurídico. Es necesario hoy en día conocer bien el ejercicio de las garantías y sobre todo la jurisprudencia que va dando contenido, va sentando precedente y contenido respecto de las diferentes instituciones jurídicas. Lo propio en el caso de la prisión preventiva. Bueno, en temas jurídicos hay bastante tela que cortar, ¿no? Bastante tela que cortar. Y la resolución de la Corte Constitucional con respecto a los jueces que fueron evaluados en el correísmo y que no aprobaron esa evaluación, la Corte Constitucional también hace pocos días emitió una resolución. Sí, bueno, existe un fallo de la Corte Constitucional. Lo lamentable es que como constitucionalista podamos ver que se pretende desconocer el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la Corte. Esta sentencia tiene que cumplirse y la reparación tendrá que darse en los márgenes que ha fijado la Corte. Cueste lo que cueste, doctor. Así es, la reparación está fijada en el fallo de la Corte y son en los estándares del fallo fijado que ha de cumplirse la reparación dispuesta por la Corte. La Corte es el máximo órgano de control dentro del sistema constitucional ecuatoriano, dentro del Estado constitucional de Derechos y Justicia, y no puede alegarse sin más el desconocimiento de una sentencia fijada por la Corte Constitucional. Ha de cumplirse y ha de ejecutarse. Bueno, pero hay un criterio negativo, ¿no?, de la opinión pública sobre esta resolución de la Corte Constitucional y también de entendidos en la materia que no están de acuerdo con esa resolución de la Corte Constitucional. Sí,
es natural que en materia del derecho existan posiciones divergentes o posiciones diversas respecto a una situación jurídica en concreto. Pero una vez que existe un fallo de la Corte, nos guste o no, ese fallo ha de cumplirse. La Constitución establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en la materia. Qué grave sería que empecemos a desconocer los fallos del máximo órgano de control constitucional, del órgano de cierre dentro del sistema Corte Constitucional. Y aún así, existen mecanismos que la propia Corte puede echar mano en caso de que dichas decisiones emitidas por el órgano de control se estuviesen incumpliendo. Bueno, finalmente, doctor López, usted es un catedrático universitario. El tema de la pandemia, de los contagios, de las famosas variantes, está nuevamente pasando factura, ¿no? A nivel mundial. Se vuelve nuevamente a las clases virtuales por el tema de los contagios. ¿Cuál ha sido esa experiencia suya? La verdad es que en una situación excepcional lo que se deben tomar son medidas excepcionales. Yo creo que la virtualidad ha llegado para quedarse. Son herramientas en las cuales la academia, las instituciones de educación debemos incorporarlas de la mejor manera. Sin embargo, creo que naturalmente esperamos que pronto superar el tema de la virtualidad, esperamos volver a la modalidad de la presencialidad en lo que a la universidad corresponde. Sin embargo, creo que hay herramientas que han venido para quedarse y naturalmente esto supone un esfuerzo tanto de los estudiantes como de las profesoras y profesores que día a día se entregan por tener una educación de calidad. Lógicamente, esta situación de excepcionalidad también ha venido a marcar las brechas importantísimas que existen y que aún se han hecho más profundas hoy en día respecto de aquellos que pueden acceder a virtualidad y respecto de aquellos que no. Y naturalmente existe una tarea pendiente por parte del Estado respecto de lo que supone la educación de calidad. Hay quienes sostienen que la educación virtual es un retroceso. Y yo creo que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que adaptar mecanismos de la virtualidad es importante. Fíjese, hoy en día las conexiones, hasta cierto punto, decía yo, permite tener conexiones en línea, permite tener conferencias en línea. Estas son las cuestiones que uno destaca y que sin duda puede ser muy Como importante. estas entrevistas que hacemos por Zoom, Por que supuesto. son una maravilla, ¿no? No, a las órdenes siempre, pero naturalmente también es que hay algunas cuestiones que suponen una desventaja. Me parece que la presencialidad tiene un aporte fundamental respecto a la formación, la crítica y el pensamiento, lo cual no desmerece que en temas de virtualidad también podamos encontrar cuestiones positivas dentro del cúmulo de cuestionamientos que pueden haber también. Bien, gracias, doctor, por habernos concedido unos minutos. Yo le agradezco. Entiendo que la ciudadanía estará atenta cuando escuche esta entrevista para que saque sus propias conclusiones. Pero lo que sí es contundente es que todos, absolutamente todos, tenemos que respetar la ley y nadie está por encima de la ley. Puesto el principio de legalidad como garantía máxima, sin duda, el respeto al ordenamiento jurídico, a las decisiones legítimas de autoridad competente y sobre todo el respeto a la Constitución de la República y a las decisiones del máximo órgano de control. Bien, gracias al doctor Sebastián López, constitucionalista y catedrático universitario. Doctor López, desde siempre y hasta siempre. Un muy buen día, Jaime. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes.